Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es una alegría para nosotros tener esta oportunidad con estos expositores y expositoras de hablar del Gran Chaco Sudamericano y todo lo que está ocurriendo allí y todo lo que ha venido ocurriendo y todo lo que estamos haciendo y aportando o lo que nos falta aportar como iglesias. La verdad que teníamos muchas ganas de hacer esto, de hacerlo de esta manera, como una clase abierta, aunque es parte del curso de justicia ambiental que el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos viene dando desde hace ya un tiempo, ¿sí? La verdad es que hemos tenido una experiencia similar respecto de la situación en Chubut y fue muy linda y esperamos que también ustedes puedan disfrutar de esta experiencia. Hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, tenemos 4 expositores y expositoras. La primera va a ser Micaela. Les cuento que Micaela Camino es doctora en Ciencias Biológicas, está especializada en Ecología de la Conservación, en particular en especies del monte chaqueño. Es miembro de Somos Monte y de Foro Hualamba, y también del proyecto Quimilero, si lo dije bien, ¿no es cierto? Le voy a pedir a Camila que habilite su micrófono y nos cuente un poquito. Bienvenida. Bueno, hola, muchas gracias Viviana y gracias a todos por estar acá. Voy a tratar de prender la cámara, vamos a ver si funciona porque estoy con poca señal. Bueno, como decía Viviana, mi nombre es Micaela Camino, soy doctora en Ciencias Biológicas y ahora estoy dirigiendo el proyecto Quimilero. Hacemos conservación aplicada con y para la gente de los bosques del Chaco. Y no sé, Vivi, ¿vos crees que yo presente ya o querés presentar a las otras personas y después a las otras No, vamos, expositoras y después hacemos? ¿te parece? Vamos presentándolas de a una, así nos acordamos de las particularidades de los estudios de cada una. Bien, entonces hago la presentación. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, yo estoy dirigiendo el proyecto de Quimilero, bueno, también soy parte de REDAF. Trabajamos con fondos independientes. En este momento tenemos los fondos de EDGE y de la Sociedad Zoológica de Londres. Y lo primero que voy a decir no está bueno, pero bueno, desde la ciencia la verdad que venimos alertando un montón sobre el problema que estamos viviendo de una crisis ambiental y climática realmente sin precedentes. Las tasas de extinción de animales que estamos viendo, los cambios en el clima que estamos viendo, no tenemos un registro desde que, bueno, desde que estamos nosotros como humanos. Obviamente ha habido grandes crisis y grandes cambios. Y en ese sentido, una de las mayores causas, digamos, de todos estos cambios que estamos viendo son las acciones humanas y principalmente, entre otras, en lo que es la pérdida de coberturas naturales. Y uno de los lugares donde tenemos la pérdida de cobertura boscosa más rápida del mundo, o sea, cobertura natural en general, es la región del Gran Chaco Sudamericano. El Gran Chaco Sudamericano es una ecorregión bastante diversa que ocupa porciones de Bolivia, Paraguay, un pedacito de Brasil y la mayor superficie está en Argentina. Y es una región que tiene bosques, pero también tiene humedales, tizales, palmares, tiene una gran diversidad de ecosistemas adentro de esa gran ecorregión. Y en esos ecosistemas, como decía, tenemos grandes bosques que no son un cúmulo de árboles, sino que es toda una interacción entre seres vivos y medio físico y distintas cuestiones que se van interrelacionando y generando flujos de energía, de nutrientes. Y así como lo son los bosques, lo son los otros ecosistemas que hay en el Gran Chaco. En el caso de los bosques, yo trabajo principalmente en áreas boscosas, encontramos que son básicamente esenciales para nuestra vida. Primero, lo más básico de decir, que proveen oxígeno, pero además en el caso del Chaco es muy importante porque previenen que las lluvias caigan directo sobre el suelo. En el caso del suelo del Chaco es un suelo que muy fácil se erosiona
porque es un suelo fino y por cómo fue formado, digamos, y los árboles previenen que caiga directo, y si los sacás, cae directo el agua, se impermeabiliza el suelo, escurre en vez de penetrar en el sistema, aumentan los riesgos de inundación y perdemos fertilidad, llegando incluso a la desertificación. Por otro lado, las raíces de los árboles son esenciales porque retienen ese suelo fino, que si no, directamente se vuela. Ya estamos viendo tormentas de polvo en los lugares cercanos a los desmontes. Entonces, no es solo protección, sino que realmente lo retienen, y en las zonas cercanas a los ríos es súper importante porque en las crecidas de agua, si no están los árboles, el río se lleva el suelo. Por otro lado, estamos hablando de un reservorio de carbono, digamos, porque la vida está hecha de moléculas de carbono. Obviamente yo hablo todo desde el marco de la ciencia, ¿no? Para mí la vida está hecha, el sustento químico es el carbono, y los árboles tienen un montón de carbono. Entonces no es solo que liberan oxígeno y absorben gases con carbono de efecto invernadero, sino que cuando vos los cortás a los árboles, ese carbono se libera como gas y también contribuye tanto a lo que es esa liberación de gases con carbono, y se desregulan las lluvias y la temperatura, o sea, el clima, el cambio climático del que tanto se habla últimamente. Y además de todo esto, obviamente, en los bosques y en el Gran Chaco también tenemos alimentos, tenemos remedios, tenemos una alta biodiversidad, acá algunas de las especies que tenemos en la zona, y algunas especies que solo existen en esta región. Quimilero es este animal, en Paraguay le dicen tahuá, o creo que en Bolivia solitario, por poner un ejemplo de una especie que solo existe en esta zona, digamos. Pero además hay que entender que los bosques en el Chaco no son bosques que están vacíos de gente, sino que son el hogar de muchas personas. Ese alimento que hablábamos es la seguridad alimentaria y parte de la cultura, de la memoria y de los saberes de las personas que viven en estos bosques. Tienen que ver con la identidad, con el hogar y con el territorio. Los bosques tienen gente. Entonces, cuando nosotros vemos en el Gran Chaco, y ahora voy a hablar más que nada de Argentina, de Paraguay, vemos que pasa muchísimo esta situación. Y cuando hablamos de desmonte, estamos hablando de esta situación, ¿sí? De pasar de un bosque a nada, una siembra de un monocultivo. Esto no lo hacen las personas que viven en los bosques tradicionalmente, tanto familias indígenas como familias criollas, no son las responsables de estos desmontes, sino que son desplazadas y desaparecen del territorio, al igual que desaparecen los bosques, que desaparece la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos o contribuciones al bienestar humano, como le queramos llamar. Todo eso desaparece y la gente también se tiene que ir, porque esto que vemos acá, esta imagen, son topadoras que son caras. Hacer estos monocultivos son caros y sí o sí implican concentración de poder, sí o sí implican que tengas mucha plata para tumbar todo ese bosque con esta maquinaria, para poder hacer lo que es siembra directa con semillas genéticamente modificadas que toleran venenos que otras semillas no tolerarían, y todo un pool de siembra asociado, que es como una cuestión ya de organización empresarial que no creo que ninguna persona acá tenga la capacidad de hacerlo, tal vez me equivoco, pero bueno, yo por lo menos, siendo una persona normal, profesional, que trabaje, qué sé yo, no tendría dinero para hacer esto, y estamos hablando de enormes y enormes y enormes extensiones de bosque que se están perdiendo a una velocidad que, como dije al principio, está entre las más altas del mundo. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser? Hay muchísimas causas, digamos, desde causas internacionales que tienen que ver con los precios de commodities para exportación, porque lo cierto es que la soja que contribuye a esta expansión de agropecuaria, por llamar de algún modo, y que a veces también tiene, en vez de soja es ganadería con pasturas implantadas. Todo esto tiene mucho que ver con lo que es el mercado inmobiliario y, como dije antes, el desplazamiento de las comunidades locales, y que no tienen los títulos de tierra muchas veces, no tienen la seguridad de la tenencia de la tierra,
tienen mal asignados, no tienen los papeles, hacen los trámites y no reciben lo que tienen que recibir. Y muchas veces lo que no tienen es ni información ni acompañamiento del Estado, ni, bueno, muchas veces de organizaciones tampoco. A veces por buena voluntad hay organizaciones que se dedican a esto, pero muchas veces no, porque es un territorio muy grande. Entonces, en el caso de la provincia de Chaco, por poner un ejemplo, porque es donde más trabajo, nos empezamos a encontrar con estas situaciones. Familias que son forzadas a dejar sus hogares, o cuando no son desalojos o presiones de grandes empresas, pueden ser conflictos que se generan desde el mismo Estado por, tal vez por desorden, tal vez a propósito, no lo sé, pero lo cierto es que hay superposición en la entrega de tierras, de familias criollas con familias indígenas, y muchas veces se le dice a la gente que para acceder a un título de tierra tienen que cortar sus árboles, por ejemplo. Bueno, yo no sé por qué será. También les pueden decir, el otro día le decían a una familia que tienen que tener 300 vacas para tener el título de tierra. La verdad es que es muy difícil de entender, pero lo cierto es que la gente no tiene seguridad de sus tierras, no conocemos los derechos, no conocemos la ley de bosques que protege a los bosques y que debería llegar fondos a la gente, no conocemos la ley de tierras y no hay acompañamiento. Como dije antes, hay distintas técnicas, entre comillas, de esto que en ciencia por ahí se ha llamado land grabbing, que es como este arrebato de tierras y de acumulación de riquezas de grandes empresas a través de la desposesión de las personas que tradicionalmente tenían esas tierras y esos bienes. Obviamente hay alternativas productivas para las familias que viven en los bosques. Cuando pensamos en conservación de bosques con personas o de ecosistemas con personas, en ningún punto, por lo menos desde la rama de conservación que hago yo, estamos pensando que la gente no tenga que usar los bosques, o sea, que no se usen, que no se toquen. No, obviamente hay que hacer cosas, pero no necesariamente hay que destruir todo con una topadora. Después lo otro que decía es que hay fondos para conservar los bosques. En Argentina está la ley de bosques, que entre otras cosas Ahí tenés que implican mapas, también Sí, pero implica no. que la gente ¿Pero reciba qué? fondos para No oye conservar. nada. ¿Vos qué sabés si no oyen Acá nada? vemos Bueno, los mapas sobre los cuales no me voy a extender ahora, pero vemos que en Argentina cada provincia hizo un mapa sobre cómo usar los bosques según su importancia, digamos, su valor de conservación. En la misma ley hay un anexo donde dice cómo evaluar esto y como si fuera un semáforo se dio un color diferente a cada área boscosa. No me voy a extender solo como para ver que hay leyes, hay normativas, pero por ahí la gente está en el bosque y no las conoce, no saben qué color está. Entonces faltan esos acompañamientos y como decía antes, nos llegan por ahí los fondos. No me quiero extender mucho, pero sí mostrar esto es información oficial de la Oficina de Bosques, para ver los planes de conservación y los planes de manejo, ¿no? O sea, la conservación cuánto se le dio y al manejo cuánto se le dio. Esto es hasta el 2018, después empeora. Y cuando hablo de manejo, lamentablemente estos manejos que deberían ser sustentables, muchísimas veces no lo son. Entonces, son el primer paso para que después ocurran los desmontes. Son eso que le dicen a la gente de que tienen que cortar los algarrobos para tener su título de tierra, o que tienen que tener no sé cuántas vacas para tener su título de tierra. Y bueno, eso lleva a una degradación del ambiente y muchas veces son desmontes encubiertos directamente. Es decir, no llegan a la extensión que puede tener un desmonte con topadora, pero termina siendo un desmonte y después por el satélite vos lo ves como un desmonte. Acá vemos cómo se distribuyó, fíjense las comunidades indígenas y criollas, lo que han recibido y lo que han recibido las personas físicas. No lo muestro acá, pero con Somos Monte hemos hecho un pedido de información y les comento que hay muchas personas físicas con apellido Sociedad Anónima, por ejemplo. Bueno, tenemos todas estas, no me voy a meter con el tema de la actualización de la ley de bosques, pero tenemos todas estas irregularidades. Es importante también tener presente que los bosques de Chaco no son fáciles de regenerar, no es que vos después vas y bueno, lo plantas de vuelta. Para empezar, o sea, es importante la restauración, es importante
que volver a trabajar un lugar degradado, sí, pero no es lo mismo un bosque implantado que un bosque nativo, sobre todo no es lo mismo una plantación de árboles tipo pino o eucaliptus que un bosque, porque una cosa es una plantación y otra cosa es un bosque con todos los bienes y servicios que nos provee, las contribuciones a nuestro bienestar, y que tiene gente adentro, no es una propiedad privada con una plantación de monocultivo. Existen algunas experiencias de restauraciones ecológicas, algunas reintroducciones de fauna, no es que no existan, pero no son tantas, y la gente que vive en el bosque se convierte de algún modo en beneficiaria en vez de ser dueña y soberana de su territorio, que tal vez es algo un poco más justo, ¿no? Que quedar dependiendo de un ONG o de una universidad o de una fundación. De repente ese era tu territorio y acceso a un comercio justo y conservar tus bienes y tu territorio hubiese sido un poco más interesante. No sé, bueno, eso ya es una opinión. Lo cierto es que nos quedan un montón de bosques. Estamos perdiendo muy rápido, pero todavía hay gente, todavía hay bosques, todavía hay muchos ecosistemas, porque yo me centro en los bosques, pero de vuelta hay pastizales que están súper amenazados también, hay palmares, hay humedales. Y en los últimos años vimos que la sociedad está reaccionando, se van tejiendo redes nuevas. No es que esto no haya pasado antes, pero realmente al acercarse esta frontera agrícola a los últimos bosques que nos están quedando en la provincia de Chaco, ha habido mucho movimiento y hemos encontrado que la reacción de la sociedad ha tenido algunos efectos en cuanto a lo que es reducir la masa de área boscosa que perdemos. Eso no significa que las personas en el bosque estén teniendo la atención y el apoyo y el acompañamiento que deberían tener, y eso no significa que se hayan roto las redes de corrupción y las presiones empresariales para avanzar con esta frontera agropecuaria. Así que bueno, eso tenía para contarles. Creo que las preguntas son al final, así que es eso, y dar la palabra a la persona que sigue, que creo que es Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Micaela. Clarísimo. Sí, ahora vamos a escuchar a Ana. Les recuerdo que pueden preguntar por el chat desde ahora mismo o dejar algún comentario en el chat, y al final vamos a tener un tiempo de diálogo, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar a Ana Álvarez, que es ingeniera agrónoma, miembro de Asociana, presidenta de la REDAF, que es la Red Agroforestal Chaco Argentina, red que a su vez es integrada por JUM. También Somos Monte, ADEPI y diferentes movimientos territoriales junto a equipos de investigación científica. Muy bienvenida, Ana, entonces te escuchamos. Bueno, gracias Viviana, buenas tardes para todas, para todos, quienes están en Argentina, y sé que también hay de otras partes aquí de Latinoamérica, y una alegría ver tantas personas conocidas en el Zoom, que hace mucho tiempo que no veo. Así que un poquito lo que voy a contar es a partir de la presentación que hizo Micaela, de la importancia que tiene el Gran Chaco Sudamericano, en el marco también de este curso que muchas y muchos de ustedes están haciendo de justicia ambiental, ¿no? Así que yo voy a hablar desde la REDAF. La REDAF particularmente tiene su ámbito de acción en la región del Chaco argentino, si bien teje alianzas con otras organizaciones de otras zonas, pero básicamente su ámbito de acción blanco es el Chaco argentino. Esta región, tal como contaba Micaela, ha sufrido tremendos cambios en las últimas décadas, que han transformado completamente el paisaje en grandísimas áreas. Esto que mostraba en fotos que hemos sacado nosotros en el territorio, se lo aprecia con estos cambios enormes. Todo lo que está pintado de algún color ha sido la transformación de las últimas prácticamente 3-4 décadas, y ven que es un área importantísima. Y para lo que, la verdad, les agradezco la invitación a Julieta, a Viviana, porque esto nos ayuda por ahí a refrescar conceptos.
y desde dónde se está trabajando, ¿no? Entonces, al ver que era un curso, un taller sobre justicia ambiental, me puse a repasar algunas cuestiones de qué significa la justicia ambiental. Y por un lado, su vinculación con el derecho a la salud y a un medio ambiente sano para las y los ciudadanos en general. Y también un equilibrio en la distribución de las implicaciones ambientales positivas o negativas en determinado territorio. Esto también, por otro lado, viendo por otras fuentes, la distribución equitativa de las cargas y beneficios, la equidad en la solución de los conflictos socioambientales y la participación de las personas en las decisiones que se relacionan con su ambiente. Llevando esto a la región chaqueña, me preguntaba, bueno, a ver cómo se daba esa situación y cuál era nuestro rol en ese espacio, ¿no es cierto? Y bueno, esto es un poco cómo va cambiando el territorio de las comunidades y las cuestiones que van surgiendo. Cuestiones como conflictos, cuestiones como, voy a ir por ahí a tomar la cuenca del río Salado, no sé si acá hay gente de Santiago del Estero, de Santa Fe, de todo el recorrido del río Salado en la zona norte, y por ahí me voy a meter un poquito en qué ha pasado o cómo se han dado localmente algunos cambios y cuál es su interrelación con otras zonas. Cosas que a veces no tomamos tan en cuenta y lo vemos como cuestiones locales o puntuales, ¿no? Entonces miraba por ahí lo que había pasado en este departamento y cómo había aumentado la superficie sembrada, por ejemplo, con soja, que a partir entre el año 2001 y el 2007-2008 se había duplicado y para el 2010 se había prácticamente triplicado la superficie. ¿Cómo se ve esto en este pedacito, digamos, de territorio que es la zona del departamento Belgrano en Santiago del Estero? Y bueno, así era el paisaje en el 93, uno ve manchones de áreas más salinas, de los meandros del río, lagunas, y así se veía en el 2016, ese mismo espacio. Vemos que son cambios rotundos, ¿no? Esto no ocurre ahí y su impacto no es solo el del desmonte a nivel local, sino que uno ve que ese río va recorriendo territorio santafesino y llega a la provincia de Santa Fe, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasó en Santa Fe en el año 2003. Uno no puede decir que directamente está totalmente vinculado a lo que pasa en ese lugar, pero sí que tiene una relación muy importante. Y estas imágenes se repiten. Acá lo veo a Vicente en Las Breñas, él vivió una inundación y hay tantos de ustedes que conocen y vemos en las noticias, se pide solidaridad, y es muy claro, si hablamos de justicia ambiental, que en este caso no es lo mismo para todos. Hay personas acá que ya no tenían dónde dormir, dice ahí, y que bueno, vivían por unos días en un galpón municipal, ¿no? Está claro que no ha sido equitativo y las explicaciones de la ciencia son claras, un poco lo que contaba Micaela. Hay cuestiones que son muy claras. Un monte nativo absorbe 300 milímetros de agua, una pastura 100 y un campo con soja 30 milímetros por hora. Ante un escenario de cambio climático donde los eventos son más extremos, cuando digo eventos digo unas lluvias, las tormentas, vientos, en general suelen darse eventos más extremos. Y está claro que no es lo mismo 100 milímetros cayendo sobre un monte nativo que sobre un campo cultivado, ¿no? Otro tema es cómo va afectándose la vida de las personas que viven en el Chaco. Este es el líder de la comunidad de San José, que de repente tiene de vecino ya mucho más cerca un campo sembrado, ¿no? La siembra no es la siembra por sí misma, sino todo lo que viene con ese paquete, que viene todo un tema de aplicación de agroquímicos, la pérdida de sus sitios de importancia cultural, la dependencia de mantener el agua, de repente, como en este caso, en bidones de agroquímicos que provee el propio vecino,
Y esto obviamente también trae conflictos. Esto es en Córdoba, un caso muy conocido de las madres de Ituzaingó que llevaron un caso a la justicia, ¿no? En todos estos conflictos que estoy mostrando, en todas estas situaciones, lo que se repite es la desigualdad. Acá es muy claro, muchos casos son judicializados. Imagínense que no es fácil para gente de una comunidad acceder y llevar adelante un caso en la justicia, ¿no es cierto? Este es el juzgado civil y comercial en Tartagal, en Salta. La gente está declarando ante una situación de conflicto con una empresa en su comunidad. Entonces, ahí recién voy a presentarles un poco qué es lo que hace la red agroforestal, qué nos proponemos, quiénes somos. Estamos conformados como una institución, pero que se reúne como una red de personas e instituciones que trabajamos en la región chaqueña. Ante todas estas situaciones de conflicto, que el hecho de ir compartiendo en reuniones, todo esto, nos llevó a ir visibilizando que no era una cuestión que se daba en el ámbito de acción de una de las socias en particular. Entonces se definió llevar adelante un proceso de relevamiento de estos conflictos y empezar a vincularlos con un modelo de desarrollo que se estaba imponiendo en la región del Chaco, ¿no? Estos son algunos los socios y socias de la red. Hay una diversidad que es lo que le da riqueza, donde vemos que hay desde instituciones que pertenecen a ámbitos de la academia, de la investigación, como instituciones que acompañamos y asesoramos a organizaciones indígenas y pequeños productores. Y también socias y socios que están a título personal, no institucional, y aquí de hecho hay algunos presentes, y Micaela es una, por ejemplo. Que aportan desde sus diversos ámbitos de investigación, de acción, en la Secretaría de Agricultura Familiar, en el INTA, en diversos espacios, una preocupación por la región chaqueña. Una cuestión que tienen los conflictos de tierra es que normalmente son invisibilizados. Y hay una cuestión que se planteaba en la necesidad de hacer emerger estos conflictos y ponerlos en contexto de la problemática y las causas estructurales que los ocasionan. Entonces, este observatorio que les contaba, que se construyó a partir del año 2007, lo que empezó a hacer es identificar y relevar estos conflictos. Con varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer las capacidades de las organizaciones, de las comunidades, de las familias campesinas, en su papel de la promoción y la defensa de derechos humanos en la región del Chaco. Por otra parte, es determinar aproximadamente la superficie afectada para poder darle una dimensión a la conflictividad. Colaborar con la visibilidad, entender la dinámica, quiénes son las contrapartes. Algunas de estas cosas las mencionaba Micaela en su charla, quiénes están de un lado, la aparición de sociedades anónimas, etc. Y en esta dimensión vemos que en muchos de los casos la gente ha construido alianzas o generado acciones de adhesiones de diversos actores, ¿no? Y bueno, muchos de esos actores, y muchos de ellos son instituciones de la red AF, provienen de grupos de repente eclesiales de base, de diversas instituciones que tienen un apoyo y una vinculación directa con diversas iglesias, desde la católica romana hasta iglesias como el grupo que conforma la Junta Unida de Misiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde este observatorio lo que se ha ido tratando es de generar informes, que poner en manos de las organizaciones y de las instituciones que acompañan a organizaciones de base, información que les sea útil para llevar adelante, para dar de algún modo un poco vuelta a esa desigualdad que les contaba, ¿no? Poner en sus manos información directa,
brindar ante situaciones que han ido por ahí a la justicia, informes específicos que pueden ser presentados. Este es uno, ahí es la iglesia en embarcación en Salta, y un informe que fue elevado para que las organizaciones de esa zona pudieran llevarlo a la justicia. Brindar información que salga, que pudiera presentarse en los medios, más con fundamentos, con datos, como a muchas veces se solicita, y también generar alianzas, y esto es muy importante, y en realidad es a lo que más quería llegar, con diversos grupos de estudiantiles, grupos de iglesias, donde cada quien pueda aportar sus saberes y sus conocimientos, y un aporte solidario. Porque está muy claro que la situación de desigualdad también es una desigualdad económica, ¿no es cierto? No es posible para muchas organizaciones contratar abogados, producir informes, tener peritajes. Por ejemplo, este es un mapa que se generó en conjunto con una investigación financiada por el Ministerio de Salud de la Nación, Salud Investiga, donde se mostraba toda la emergencia de conflictos por el uso de agroquímicos en toda la zona del este salteño, ¿no es cierto? Y donde se ve que está muy asociado con la deforestación. Todo el área deforestada es lo que está en negro, y estos puntitos rojos son toda la emergencia. Esto permite avanzar en mostrar la problemática, y también invitar a otros a solidarizarse, a meterse en investigación, y ir aportando sus conocimientos y sus informes a esto. Así que por un lado quería dejarlo ahí como para que después puedan surgir preguntas, pero no quería terminar la presentación. Acá lo veo a Alfredo, que está ahí hace por lo menos 25 años, que en el ámbito precisamente de cursos como con el Consejo Latinoamericano de Iglesia, fue una de las personas que a mí por lo menos me formó y me mostró la vinculación y la responsabilidad de los espacios de iglesia en estas situaciones, y en lo que es la solidaridad con grupos afectados por esta conflictividad. Así que no sé si anda Alfredo por ahí, pero vaya mi agradecimiento, porque podía haber rumbeado para cualquier otro lado. Bueno, muchas gracias, y le paso la palabra a José, creo, ¿no? Y con Viviana creo que lo va a presentar. Así es. Muchísimas gracias, Ana. Ahora vamos a escuchar a José Orquera, que es docente bilingüe, intercultural, profesional capacitado en mapeo satelital del Monte Chaqueño y miembro voluntario del área de mapeo de la JUM. Bienvenido, José, te escuchamos. Hola, muchas gracias a todos, y gracias por la invitación también. Sí, yo voy a comenzar por, más que nada, recordándonos a todos algunas leyes que nos amparan dentro de la Constitución, tanto provincial como nacional, y bueno, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Nuestro pueblo, digamos, está reconocido, los territorios que estamos ocupando, en el artículo 75, inciso 17, y de la Constitución Nacional, y el artículo 37 de la Constitución Provincial, donde, por ejemplo, digamos, la Constitución Nacional de la República Argentina reconoce, ¿no? Son los propios Tobas. ¿Qué? Son los propios Tobas. Reconoce, digamos, nuestra preexistencia, garantizar, digamos, el respeto a nuestra identidad, el derecho a nuestra educación bilingüe intercultural, reconoce nuestra personalidad jurídica, la posición de nuestra propiedad comunitaria, la que hemos ocupado tradicionalmente, bueno, y también regula y la entrega de otras aptas y suficientes.
para el desarrollo, ¿no?, de nuestra comunidad. Ninguna de ellas será enajenable, ni siquiera, digamos, intransmisible, susceptible de gravamen o embargo. También la Constitución Provincial del Chaco, yo lo que quiero resaltar más que nada es que también casi se asemeja al artículo de la Constitución Nacional, que también protege a la propiedad, ¿no?, de nuestro pueblo. Ante hechos, digamos, que voy a ir compartiendo durante la presentación. También el convenio 169 de la OIT también habla un poco, digamos, sobre nuestro derecho, ¿no? Así que yo lo que quiero compartir, digamos, con ustedes es cómo fue, digamos, el Gran Chaco, ¿no? Sería el recorrido de nuestro pueblo, porque saben bien, digamos, de que nuestro pueblo era un pueblo cazador y recolector de fruta, ¿no? Entonces recorría un gran territorio, y ese territorio abarca lo que hoy conocemos como Argentina, parte de Paraguay, parte de Bolivia y un poco de lo que es Brasil. El amarillo, digamos, corresponde a lo que es Bolivia, el naranja corresponde un poco a lo que es Paraguay y Brasil, y bueno, lo que el gran territorio nacional que comprende nuestro territorio, ¿no?, que es la Argentina. Y dentro de la Argentina hay ahora en la actualidad hay varias provincias que abarca el gran territorio, ¿no?, del Gran Chacú, lo que lo llamo yo, digamos, como era el gran lugar de caza, de pesca y de recolección de fruta de nuestro pueblo. Y actualmente, dentro de lo que es el Gran Chaco, nosotros vivimos en el Chaco. Dentro del Chaco, ya en la actualidad, prácticamente se ha, no sé cómo diría, digamos, se ha repartido, digamos, las tierras. Hay varias localidades, ciudad, y las pocas reservas que queda para nuestro pueblo están prácticamente, digamos, muy, en este caso, digamos, muy deseadas, ¿no? Bueno, los puntos amarillos son las localidades que hay dentro del territorio chaqueño. Y dentro del territorio chaqueño nosotros estamos en la parte del Güeme, el que aparece ahí en la parte azul. Dentro de Güeme nosotros tenemos y estamos presentes por varias comunidades. Y en esa comunidad, la cabecera, por ejemplo, dentro del departamento es Juan José Castelli. Después tenemos pequeñas parcelas, más que nada. Un ejemplo, digamos, acá hay cerca de una comunidad que es la de Pampa Argentina, comprende por 1.200 hectáreas y son 130 familias por ahí, y así como otras tierras chiquititas. Pasando un poco el limpio, hoy nuestro territorio, digamos, está comprendido de esta manera: del Gran Chaco, del Gran Chacú, digamos, se redujo a estas fracciones de tierra, ¿no? Y dispersa dentro del territorio también. Y la que me concentraré en compartir con ustedes, digamos, son lo que aparecen acá en los círculos rojos. Una es la 300.000 hectáreas que corresponde a nuestro pueblo con Mocoví y los Huichí, porque dentro del Chaco existimos como pueblo, digamos, tres etnias
y esa etnia, digamos, es la que componemos, ¿no? El Gran Chaco. Concentraré, digamos, ahora, digamos, mi análisis, ¿no? a lo que es la reserva del Gran Chaco, que sería las 300.000 hectáreas que corresponde a los 3 pueblos, ¿no? En su momento era 320.000 hectáreas, después eran 308.000 hectáreas. En la actualidad, por ejemplo, esa tierra está ocupada por indígenas, ¿cómo es? Personas no indígenas, más que nada los criollos. Lo que aparece acá en los puntos amarillos, y lo que aparece también como punto azul son escuelas. Es decir, digamos, de que dentro de nuestra tierra hay gente que no son del pueblo, ¿no? Que son, no son indígenas, digamos, que vienen ocupando nuestro territorio, ¿no? Pero no solamente ellos están haciendo una ocupación, sino que detrás de esa ocupación hay muchos intereses también. Por ejemplo, la que ellos están ocupando en la actualidad es la que está marcada en esa franja azul, que más que nada corresponde, es una zona muy rica y mucha agua, es decir, que se están quedando la mayor riqueza, ¿no? Dentro del territorio. Y el gobierno en su momento, por ejemplo, quiso, o todavía sigue, digamos, con su plan macabro, ¿no? De que las tierras se divida. Por ejemplo, lo que aparece ahí, esa fracción, le correspondería, digamos, a los hermanos Mocoví, ¿no? Ese gran pedazo que hay acá. Son 100.000 hectáreas, y después eso, lo que aparece ahí, digamos, es un decreto que el gobernador en su momento firmó justamente, digamos, para desadjudicar y adjudicar a la misma vez nuestro territorio en una supuesta reparación histórica, ¿no? Es decir, la fragmentación de nuestro territorio, que prácticamente como que está a contramano de lo que establece la Constitución, tanto la provincial como la nacional y los convenios. Esta partecita, digamos, la que ven ustedes ahí es la azul, le correspondería a los hermanos Mocoví. También sacando un decreto, violando todas las leyes constitucionales, ¿no? Y los hermanos Wichí que viven en la zona, le correspondería dentro del territorio esa partecita que son casi 7.000 hectáreas. Por lo tanto, le quiere recomponer la pérdida del territorio fuera del territorio. Serían las pequeñas parcelas que aparecen ahí también marcadas, ¿no? Y lo que nos conlleva a eso es prácticamente la fragmentación, ¿no? de la tierra ancestral que es de nuestro pueblo. Entonces, ahí hay, por ahí lo que se ve, digamos, son números, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, digamos, una columna, sector 1, sector 2, sector 3, hasta sector 16, que son los sectores que el gobierno en su momento quiso desadjudicar para cederle a los no indígenas. Ahí aparece, por ejemplo, 9.500 hectáreas, 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, y eso da un total de 93.600 hectáreas. Entonces,
para los hermanos que están viviendo en la zona, por ejemplo, los hermanos Wichí, quedaría, por ejemplo, 7.961 hectáreas. Es prácticamente, digamos, si hablamos de territorio, digamos, y si hablamos, por ejemplo, de la famosa, por ejemplo, reparación histórica, que siempre se dice, digamos, acá la reparación histórica se fue al tacho prácticamente, ¿no? Y esto nos tiene que, por ejemplo, con lo que presenté primero, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución, ¿no? Nacional en su artículo 75, inciso 17, prácticamente le dice a la sociedad, a los gobiernos, a nosotros mismos, que nuestra tierra, digamos, ninguna de ellas será enajenable, no se puede ni siquiera es transmisible, ni susceptible, digamos, de gravamen o embargo. La propia Constitución provincial te dice que la tierra será adjudicada como reparación histórica, en forma gratuita, ¿no? Exenta de todo gravamen, serán inembargables, indescriptibles, indivisibles, intransferibles a terceros. Prácticamente ni siquiera, por ejemplo, respetaron, ¿no? la Constitución, es decir, siempre remando en contra de la Constitución, en contra de los derechos, ¿no? de nuestro pueblo. Y no solamente esa tierra está en peligro, sino que hay unas 10.000 hectáreas que era también de reserva, ¿no? de nuestro pueblo indígena, que prácticamente, como lo ven ahí, digamos, el mapita que aparece, ya dentro de las 10.000 hectáreas esa, hay 3.600 hectáreas por ahí que están ocupando nuestro hermano, ¿no? No solamente en la actualidad, digamos, esa tierra está en manos, por ejemplo, de nuestro pueblo, la 3.600 hectáreas, sino que el gobierno, por ejemplo, digamos, sigue avanzando con su plan de quitar la tierra a nuestra comunidad. Justamente, digamos, en el trayecto de este año, estos 3 diputados, tanto del PJ como de la oposición, presentaron un proyecto para quitar tierras o reservas de nuestro pueblo. También queriendo legalizar algo que es ilegal, ¿no? Pero no solamente ellos, sino que hace 3 días atrás aparecieron funcionarios de la provincia que justamente, digamos, como que ya, en una palabra, de manera descarada, ¿no? Tratando justamente de convencer al pueblo y presentando también proyectos para desadjudicar la tierra de nuestra comunidad. Y lo que nos lleva justamente a eso de vuelta, digamos, la Constitución, ¿qué dice la Constitución en su artículo, ¿no? 75, inciso 17, así como la Constitución provincial en su artículo 37. Para estar haciendo, ¿no? O presentando proyectos de esta envergadura, ¿no? Lo que nos lleva, digamos, por ejemplo, a una memoria, digamos, porque si se trabaja bien, como se ha trabajado en su momento, hace 20 años atrás, por ahí en el 94, 95, que también, por ejemplo, criollos que no son del lugar, que vinieron de Salta, vinieron de otros lugares, ocuparon
el territorio que también le corresponde a nuestro pueblo, ¿no? Que es las 140.000 hectáreas. En ese momento el gobierno lo que ha hecho, digamos, era la adjudicación de tierras, pero fuera de la reserva indígena, a criollos. Es decir, que se ocupó en ese momento la reubicación de los criollos. En la actualidad no se está haciendo nada, es más, en la actualidad se está avanzando para quitarnos lo poco que tenemos. Y ahí, digamos, el mapa anterior, digamos, es el mismo, digamos, de las 140.000 hectáreas. En su momento, para liberar el territorio, el gobierno tuvo que adjudicar 64.000 hectáreas a criollos fuera de la reserva. Entonces, por ahí lo que más uno le da impotencia, por ejemplo, dentro de las reservas indígenas, digamos, que tenemos ahora, alrededor de esas reservas están las grandes empresas. Está, por ejemplo, Bunge y Board, está Chaco, hay una sociedad que es Chaco Gualamba, está el famoso Vicentín, que estuvo boca en boca, digamos, en los noticieros a principios de este año. Está varias sociedades anónimas que tienen entre 10.000, 20.000 y hasta 50.000 hectáreas. Que uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaron esas empresas? ¿Cómo esas empresas, digamos, o esas sociedades anónimas se pueden quedar con tantas tierras, ¿no? Y a veces entre indígenas y criollos pobres de la zona, digamos, porque esos criollos también, en su momento, hablando con ellos, por ahí tenían campo y los campos fueron comprados por esos empresarios, ¿no? Esa sociedad anónima, fueron desplazados dentro del ámbito rural también, y terminamos por ahí pujando por un pedazo de tierra, ¿no? Y nuestro gobierno, digamos, sigue con su lógica, digamos, de querer avanzar, ¿no? Sobre quitar lo poco que tenemos. Es decir, hay otras tierras, por ejemplo, que en su momento, a través de los tratados o la pacificación de nuestro pueblo, se le ha entregado como reserva. En Pampa del Indio en su momento era, por ejemplo, 20.000 hectáreas, si mal no recuerdo, y ahora cerca de 4.000 hectáreas tiene la comunidad, y la mayor parte de esas reservas están en manos de privados. Fortín Lavalle en su momento también, que está cerca de Río Bermejito, era una reserva de 10.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, y en la actualidad nuestros hermanos están ocupando 3.000 y algo de hectáreas. No se han reponido, por ejemplo, las tierras que el Estado en su momento, digamos, avanzó, ¿no? Para ceder a terceros. Y conlleva, por ejemplo, a esas pérdidas, por ejemplo, de tierra a terceros, a empresas, a terratenientes, digamos, la pérdida, por ejemplo, de la fauna, de la flora, la contaminación mismo de la tierra, del monte, ¿no?
y lo estamos perdiendo casi todo. Por eso, por ahí, nosotros, digamos, cuando andamos dando vueltas dentro del territorio, que ya prácticamente queda muy poco, no se ve, digamos, por ejemplo, animales, ¿no? Que era de animales que eran, en su momento, digamos, por ejemplo, era el consumo de nuestro pueblo. Las medicinas también, se está perdiendo la medicina ancestral, digamos, por ejemplo, con la destrucción del monte. Todo eso. Así que gracias. Muchísimas gracias, José. Interesantísimo, bastante triste lo que nos estás compartiendo, la verdad que es impactante. Vamos a escuchar, ya hay preguntas para algunas de las personas que pusieron antes, pero vamos a escuchar primero a Julio García. Te damos la bienvenida, Julio, abogado, ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, miembro de ADEPI, Asociación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también miembro del MED, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. Muy bienvenido y te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy agradecidos por la invitación de JUM y de CEMEU. Gracias por el trabajo de quienes han coordinado y han hecho posible este encuentro. A mis compañeras y compañeros de conversatorio, a Mica, Ana, José, muchísimas gracias. A los que están presentes, muchísimas gracias. Yo siempre me he presentado como un abogado de litigio. Hace casi 30 años que soy abogado. Me he dedicado fundamentalmente a la cuestión indígena. Me he tenido que especializar a raíz de ello en la cuestión ambiental, pero no desde el derecho ambiental, sino desde otros abordajes. Así he hecho posgrado, maestría en la Facultad de Arquitectura, en la UTN. Digo porque me parece que la complejidad del tema ambiental lo requiere, de la cuestión ambiental lo requiere. Si nosotros tratamos de ver solamente por la endija de lo que es la cuestión normativa o legal, creo que vamos a un camino sin salida. Yendo al tema concretamente, referido a la justicia ambiental, la primera pregunta que me surge a mí a partir del flyer ese es ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia ambiental? ¿De qué estamos hablando? ¿De la mujer con los ojos vendados, sosteniendo la balanza en una mano y la espada en la otra? ¿Hablamos del Poder Judicial? ¿Hablamos sobre la competencia que deberían tener la justicia o el Poder Judicial en materia ambiental, como tiene jurisdicción en cuestiones penales, civiles, mineras, como un sistema de normas jurídicas referidas a la cuestión ambiental, como valor desde el punto de vista axiológico, hacerlo justo, dar a cada uno lo suyo, como virtud, digamos, cumplir, respetar el derecho, exigir sus derechos, saber decidir a quién pertenece cada cosa, cada bien por derecho, el arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, basándose en principios del arte, de la experticia del derecho, sin discriminación o preferencia hacia ninguna persona. Ayer recordamos la Revolución Francesa y sus tres proclamas fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué hemos hecho nosotros desde esa toma de la Bastilla hoy? Ese hecho que ha sido, sin lugar a dudas, fundante de esta sociedad en la que vivimos. Justicia que es regulada por algo que llamamos derecho, es la equidad, la libertad, la igualdad de oportunidades, el principio de diferencia. Si a ese concepto de justicia le agregamos el vocablo ambiental,
agregamos naturaleza, suelo, roca, relieve, agua. Bueno, lo que nos estaban hablando Ana, José y Camila, la flora, la fauna, los ecosistemas, los microorganismos, los lagos, el paisaje, la carga energética, los bienes intangibles, los bienes culturales, los bienes históricos, digo, el hombre y la mujer pisando este maravilloso planeta hace siglos. Se calcula que la Tierra tiene 3.700 millones de años. Que la degradación del hombre empezó, seguramente me equivocaré, hace 200 años. Contaminación ambiental que implica la atmósfera, que implica el agua, que implica la contaminación sonora, la aparición, la masificación de lo que es los residuos, la basura, sólido, gaseoso. Casi nos comimos la capa de ozono por el efecto invernadero. Ahora aparece el cambio climático. El año pasado, un poquito antes de la aparición de la pandemia en América del Sur, estábamos incendiados virtualmente, desapareciendo humedales, lluvia, con un proceso de desertificación, de escasez de agua. Lo estamos viendo ahora en el río Paraná, y eso que nos hace ruido, la aparición de las pasteras, los proyectos de granjas porcinas chinas, la mega minería, la explotación de manera intensiva, minera del bosque nativo, la discusión sobre la utilización de nuestro río y la desaparición de meandros a partir de lo que se conoce o han hecho conocer las agencias que imponen algunas discusiones como la hidrovía Paraná-Paraguay, el proyecto IRSA financiado por el Banco Mundial y el sector empresarial para este Chaco americano. Y ahí aparecen los impactos ambientales, los daños ambientales, extinción de especies, de ecosistemas, la crisis climática. Aparecen las zonas de sacrificio, las zonas que mayor impacto, ahí aparece la huella ecológica, ahí aparece la transferencia de renta, aparece lo que planteaba Ana, los impactos en los derechos individuales y colectivos, aparecen enfermedades. El COVID-19 no está probado, pero aparentemente tendría algún origen en animales, afectación de la salud individual, colectiva, aparece la pobreza, la indigencia, el hambre. Yo tengo las imágenes de Salta, tengo las imágenes de Chaco, de Formosa, digo, aparece el hambre, aparecen los procesos de migración, aparecen los refugiados, aparecen los conflictos en el territorio, que lo nominaba José, pero con mucha conflictividad, con mucho racismo, con mucha discriminación. En otros escenarios aparece la guerra para apropiarse del petróleo, del agua, el litio, que quizás haya sido uno de los inductores del golpe de Estado a Evo Morales, impactando sin lugar a duda en los sectores más excluidos, con mayor desigualdad, con mayor discriminación, por lo tanto con mayor pobreza. Aparece como la cara de Jano, digamos, la otra cara, la injusticia ambiental, el ecoabuso, ¿no? El abuso. Nosotros me parece que tenemos que hablar en clave de pandemia, en clave geométrica. 187 millones de contagiados, 4 millones y pico de 100.000 creo fallecidos, en Argentina 4.650.000 contagiados, más de 100.000 hoy personas fallecidas. Al lado de eso, el aumento de la pobreza en todo el país hasta el 42%. Apareció después de la pandemia neoliberal esta pandemia en salud, con una indigencia del 10,5% de nuestra población. Los índices de pobreza afectan a más de la mitad de los niños, son pobres. Ascendió la pobreza infantil a casi un 57,7%, del 42 al 57,7%.
y la indigencia para niños, adolescentes y niñas es del 15,7%, en ese contexto que nos alerta Oxfam cuando dice que hay 26 multimillonarios que poseen igual riqueza que 3.800 millones de personas, que conforman la mitad más pobre de la humanidad, el 1, no me equivoqué, antes cuando dije 26 multimillonarios poseen igual riqueza que 3.800 millones de personas. El 1% posee más riqueza que el 99%. La base es la desigualdad, la discriminación, la indignidad, el abuso, el desempleo, la injusticia social, la apropiación de la renta, desmedida por algunos sectores, y en esa discusión está ausente la ciudadanía. Entonces, yendo a este término justicia ambiental y yendo más allá de la conjunción del término justicia ambiental, estamos hablando de un principio. Un principio es una guía, un objetivo. Estamos hablando de justicia social. El hombre en el medio de esta proclama de justicia ambiental. Justicia social, justicia intergeneracional entre las actuales generaciones y las generaciones futuras. Tenemos que escuchar a los niños, tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que escuchar a los adolescentes. Esa es una obligación legal, es una obligación convencional que debemos insertarla nosotros en el debate sobre justicia ambiental. ¿Qué es lo que busca? Se busca una correcta distribución de bienes, de servicios comunes, de alimentos, de agua, de aire, de cargas y de beneficios de manera equitativa entre quienes habitamos el planeta y quienes habitarán el planeta, y se trata de integrar, no excluir. Entonces aparecen los conceptos de dignidad, eso de la Revolución Francesa remozado: dignidad, igualdad, libertad, función socioambiental o social de la propiedad, socioambiental de la propiedad, trabajo limpio, soberanía alimentaria, comunidades autosustentables, agricultura familiar. Aparecen todos esos fenómenos que muchas veces nosotros no podemos escindirnos. Digo, cuando hablo de trabajo limpio aparecieron los servicios por app, y tenemos de nuevo millones de trabajadores precarizados por un algoritmo, y que deben ser contemplados por nuestro sistema jurídico y político. Y nosotros somos también, de alguna manera, pidiendo esos servicios funcionales al mismo. Digo, hay una lógica con la que se retroalimenta y que nosotros debemos de alguna manera leerla, priorizando a los sectores excluidos, a los sectores invisibilizados, indígenas, campesinos, afectados ambientales, mujeres, niños, discapacitados, colectivos de diversidad. Hoy recordamos 10 años en Argentina de la sanción de la ley de igualdad del matrimonio, igualdad matrimonial, migrantes, desplazados en conflictos bélicos, nuestros desplazados internos que pululan en las periferias, migrantes que de manera geométrica vemos nosotros que aparecen en nuestro territorio con toda la precariedad. Y si le queremos dar una vuelta más a esta justicia ambiental, hay que superar la visión que viene de los pueblos indígenas de que somos dueños de la tierra. Esa visión incluso por ahí bíblica, de creer que no somos los dueños de la tierra para reconocerle, como le reconocen los pueblos ancestrales, a la madre tierra, a la Pachamama, a la tierra sin mal, personería, naturaleza, como titular independiente de lo humano. Y no estoy hablando de animismo ni nada de eso, sino cambiar la concepción. Lo que Leonardo Boff habla de que el planeta es un ente viviente, o desde la ciencia jurídica se habla de un sistema que se autorregula, teoría de los sistemas. Nosotros somos parte de esa autorregulación. Eso hay que entenderlo, debemos contribuir a ella y no perturbar los finos equilibrios y reequilibrios que existen. Tenemos la posibilidad de escuchar, tenemos la posibilidad de decir, de racionalizar, de convencer, de concientizar. Esto que estamos haciendo es en el marco de eso. No hay que hablar ya de, como se hablaba en la teoría darwiniana o spenceriana de
del triunfo del más fuerte, sino del más fecundo, de la cooperación. Y esto no implica correrse del centro de la dignidad humana, sino que reconocerle la entidad, la fortaleza que tiene la naturaleza, implica ampliar derechos, como en algún momento se pensaba que los derechos sociales venían a negar los derechos civiles, individuales de las personas. No, vinieron a fortalecerlo. La lucha contra el apartheid no implicó que pierdan derechos las mayorías, las minorías blancas, sino que adquirían derechos las mayorías negras en Sudáfrica y en todos los lugares que se ha peleado por la conquista de derechos. O la lucha del feminismo no implica desconocer los derechos que tenemos los hombres u otros colectivos, sino correr esa mirada sesgada que tenemos de lo humano y reconocernos como distintos, pero en igualdad de derechos, fraternales, completar un poco la idea de lo humano. Las bases de lo que podríamos denominar justicia ambiental, a mí se me han ocurrido clasificarlos de manera antojadiza quizás. Uno es el sistema internacional que desde la cumbre de Estocolmo viene trabajando la cuestión ambiental. Quizás deberíamos agregarle la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de las 3 dimensiones, lo ambiental, lo social y lo económico, que no es fácil, que tiene su complejidad, pero que es una tarea que debemos llevar adelante. Otros son los aportes del constitucionalismo latinoamericano, los aportes de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, los sistemas regionales americanos, europeos, asiáticos, y aparece un nuevo actor. Yo digo nuevo, es un viejo actor, quizás el más viejo institucionalmente, pero que aparece con un discurso remozado, con mucha potencia, a partir de Francisco y sus encíclicas. Todo esto con una gran movilización social, una gran inquietud sobre lo que nos está pasando en esta aldea, pensar globalmente para actuar localmente, eso nos están marcando los conflictos, indudablemente. Esa nueva construcción de una nueva democracia más participativa, con mayor diálogo. Ahora que está en discusión Cuba, lo tomamos a Martí, los derechos se pelean, se luchan, se conquistan, nadie regala derechos, los pueblos indígenas saben eso. El aporte del constitucionalismo latinoamericano, un poco haciendo referencia a la respuesta o de esa clasificación de la que yo hablaba desde la primera conferencia de Estocolmo, quizás lo último que haya que de alguna manera hacer hincapié en Argentina es la puesta en vigencia en abril de este año del Acuerdo de Escazú. Todas las conferencias anteriores de Río +10, la conferencia de Dublín sobre el agua y medio ambiente. Muchas veces se piensa que esto es cartón pintado, pero indudablemente esto nos ha ido construyendo nosotros. Nosotros somos fruto de otras luchas, de otros idealistas, de otros que bregaron y cejaron por sembrar una semillita, y ahí estamos. Veo yo caras de gente que hace muchos años está luchando, peleando. No sé si seremos la conciencia de la humanidad como son los pueblos indígenas, pero indudablemente estamos peleando para que ese derecho transgeneracional que le puede dar respuesta a los jóvenes o a los niños de ahora sea factible. Otro aporte es el del constitucionalismo latinoamericano, la Constitución de Ecuador del 2008, que coloca en el centro, en su preámbulo, a la naturaleza, a la Pachamama, como sujeto de derecho, una nueva forma de convivencia, una nueva forma de ciudadanía en diversidad y armonía con la naturaleza. La naturaleza no es algo a conquistar, sino que es algo para alcanzar el buen vivir. Igual la Constitución boliviana, que ha tenido, creo, en esto muestras de fortaleza, ese acuerdo político, jurídico, económico, que es una constitución, como fue la Constitución del 2009,
no es fácil instrumentarla, no implica el cambio. Por ahí yo escucho que se cree que está la letra de la Constitución y el Estado o los factores de poder se van a venir a la letra de la Constitución o lo que dicen las leyes. No, es una herramienta, y generalmente una herramienta para los sectores más vulnerables. Hace unos pocos días, semanas diría yo, Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constituyente de Chile, mapuche, profesional, habla de un Chile multicultural, plurinacional, que cuida la madre tierra, que respete los derechos de las mujeres, y dice ella, es un sueño de los antepasados, nuestros antepasados, que se hace realidad. Estaban afuera de la agenda, no estaban en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda social, se impusieron. Y se acuerdan ustedes las imágenes que veíamos de lo que fue esto, de cómo se ha generado una nueva posibilidad en Chile, la sabiduría de los pueblos, pensar, reflexionar y construir nuevas realidades. La otra gran fuente que tenemos ya a nivel más local es nuestra Constitución, con un artículo 41 que está inserto en un capítulo de nuevos derechos y garantías que habla no solamente del derecho al ambiente, que habla sino de los canales de participación que son los partidos políticos, la defensa de la democracia, la necesidad de fortalecer a nuestra democracia, ampliarla. Entonces habla de iniciativa popular, habla de consulta popular, se incorporan las garantías constitucionales, el amparo, el habeas corpus, una serie de herramientas o de garantías que antes estaban muy discutidas o por ahí se ponían en duda en distintas jurisdicciones, te decían que sí, pero era que no. El artículo 75, del que nos habló claramente José, referido a pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT junto al mismo, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que coloca en lo que se denomina la cúspide de nuestro sistema jurídico los convenios internacionales de derechos humanos y la influencia directa que tiene sobre nuestro sistema jurídico y político. Bueno, les dejo la lectura del artículo 41, les dejo los principios ambientales, pero hay que agruparlos en algo que se denomina principio de federalismo, principios de policía ambiental, principio de desarrollo ambiental, los principios de congruencia, de cooperación, de prevención, de precaución, de equidad intergeneracional, de sustentabilidad. Ese artículo 41 generó una serie de normas, la Ley General del Ambiente, todas las leyes de presupuestos mínimos de agua, de residuos, de PCB, de información ambiental, de bosques, que ahí nos ponía en situación, Camila. Bueno, esto requiere la utilización de las herramientas, la utilización de los instrumentos. Yo estoy convencido que faltan conocer estas herramientas, pero también falta gente que las utilice, muchas veces por desconocimiento o muchas veces por poca fe. Nadie quiere colgar una sentencia en un estudio, como escuché por ahí, sin contenido, sino con la capacidad y la posibilidad de transformarse. La última normativa aprobada, como decía yo hoy, es el Acuerdo Escazú en Argentina o en Latinoamérica y el Caribe, y tiene tres objetivos básicos, que es la información, la participación decisoria, la justicia ambiental, y tiene un tema que por ahí en Argentina no aparece, o aparece cada vez que hay un conflicto localizado, focalizado, que es la protección y seguridad para los defensores ambientales, como lo tienen los defensores de derechos humanos, porque la hostilidad y el hostigamiento en el territorio es sustancial, y debemos protegerlos, cuidarlos, mimarlos, con nuestras agencias de judiciales y de seguridad. Aparece la ley Yolanda, la 27592, en conmemoración a la primera mujer que fue secretaria de Ambiente, ingeniera, química, Yolanda Ortiz, en el año 74.
una ley con perspectiva de desarrollo sostenible que implica la formación de los distintos agentes públicos en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Debemos exigir en cada una de las jurisdicciones el cumplimiento de esta ley. Hay gente que cree que sabe y no sabe, hay gente que puede ayudar y no sabe que puede ayudar. Hay que formarlos, hay que formatearlos, puede ser abogado, puede ser juez, puede ser fiscal. Los que son más veteranos que nosotros, poquito, saben que esto es un trabajo de hormigas, es un trabajo de hormigas. Y después me parece importante destacar los aportes al proceso de transformación sustancial en lo que se denomina el derecho humano al ambiente. Si bien no está en nuestra ley madre referida a la cuestión ambiental, han avanzado muchísimo los organismos internacionales en lo que se conocen como los DESCA, o DESCA ahora, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, que están vigentes en Argentina, que son obligatorios, que no se puede escudarse nadie, ningún operador judicial, ningún operador del sistema administrativo, de que no hay una ley que lo ratifique, no hay ninguna necesidad. Los pactos se han hecho para ser cumplidos, se deben cumplir de buena fe. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ustedes ven, primero fue aprobado en el 66 en el Sistema Internacional de Naciones Unidas y en Argentina en el año 86, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de San Salvador en 1996. Es importantísimo a cualquier militante, a cualquier defensor de los derechos humanos y el ambiente, conocer la opinión consultiva 2317, que tiene carácter obligatorio, vinculante para los estados, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal jurisdiccional que emite fallos y también emite opiniones, o dicta fallos y emite opiniones consultivas. Es importante, y ahí Ana y toda la gente de Asociana, la Cajonat, va mi homenaje a Francisco Pérez, que falleció hace poquito, a todos los dirigentes indígenas que han luchado para que ese fallo de la Cajonat, que salió en febrero del año pasado y que fue notificado en el 6 de abril del año pasado, en donde se pone claramente sobre la mesa, primero el concepto de propiedad, la necesidad de que los estados instrumenten ese reclamo de José, que los estados instrumenten el reconocimiento a la propiedad indígena, que existe un interés social, que existe el derecho al uso y goce, que está bueno el papelito, está bueno el título, pero la efectivización del derecho, con una interpretación también del artículo 26 sobre el derecho ambiental, que nunca lo había hecho la Corte Interamericana, que es fruto del trabajo. Si uno mira los aportes innumerables que ha tenido ese fallo de la Cajonat, vale la pena el resultado, valió la pena esperar los años y el resultado, porque implica una modificación estructural de nuestro sistema, pero no solamente en cuanto a la propiedad, sino también en cuanto al ambiente, en cuanto al agua, los derechos de alimentación que tienen los pueblos indígenas. Ahora les voy a leer un parrafito, aunque sea mínimo, de lo que es el derecho a la alimentación y el derecho al ambiente que surgen de este fallo. Y Laudato Si. El otro aporte que yo refería es Laudato Si, la defensa del planeta Tierra, la naturaleza, la biodiversidad, una crítica mordaz al consumismo, al desarrollo irresponsable, un alegato a favor de una acción mundial rápida, unificada, combatir la pobreza, la degradación ambiental y el cambio climático. La idea no es recoger información o saciar curiosidad, sino tomar la dolorosa conciencia, dice el Papa, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Como les decía, el fallo de la Cajonat, sí. Te voy a pedir que vayas cerrando. Ya cierro. Cierro.
el fallo de la Cajonat tiene hace esa simbiosis entre el derecho a la alimentación y la pobreza. Dice, debido a los prolongados procesos históricos de colonización, explotación y exclusión política y económica, los pueblos indígenas están entre los grupos más vulnerables a la pobreza, el hambre y la malnutrición. El derecho a la alimentación está directamente vinculado a la situación de extrema pobreza en la que viven muchos pueblos indígenas. Me parece que esto nos marca un escenario de la necesidad de poner en agenda la cuestión. Yo por eso agradezco, no es una postura, sino que agradezco a JUM, agradezco al Centro Menonita por haber puesto en debate esta cuestión y ponerla en debate. Lo que necesitamos es fortalecer estrategias en el territorio, incidir en las agencias estatales, incidir en las universidades, incidir en los centros de decisión. Así que muchísimas gracias, a disposición de ustedes y un gusto haber compartido este tiempo. Muchísimas gracias. Seguro que había mucho más para decir, pero también queremos dar un espacio de diálogo. Está con nosotros el pastor Daniel Bruno, que es el coordinador del Centro Metodista, y Daniel me va a ayudar con las preguntas. Si ustedes quieren, les recuerdo, pueden levantar la mano físicamente o con las reacciones que están en la pantalla. Y mientras él ve quienes quieren preguntar, yo voy a leer algunas de las preguntas que ya están en el chat. Algunos preguntaban si podíamos tener los PowerPoint. Ana ya me había dicho que sí. No sé, Mica, si podríamos contar con eso. Gracias. Y para vos, Micaela, preguntan cómo estamos en plazos para el OTBN, reconozco que no sé qué es, que propone el gobierno de Chaco. Contame que no entendí. Claro, porque es bastante específico de lo que tiene que ver con la ley de bosques. La ley de bosques es... voy a ver si puedo compartir pantalla un segundito, me voy a ayudar creo que les va a ser más fácil también a ustedes. ¿Puedo tomarme ese atrevimiento? A ver, lo estoy abriendo de vuelta, ya la había cerrado. Pero la ley de bosques es una ley nacional que se sancionó en 2007. Lo que estableció fue que cada provincia tenía que clasificar sus bosques en 3 categorías. Como dije en la presentación, pero lo dije muy rápido, es un poco como un semáforo, ¿no? Los de alto valor de conservación, los bosques de alto valor de conservación, se pintaron en rojo. Los bosques de mediano valor de conservación sería de amarillo, y luego los bosques de bajo valor de conservación de verde. Y al mismo tiempo establece un fondo nacional para conservar estos bosques y poder acompañar a lo que serían las poblaciones humanas que viven en lugares que deberían conservarse y que tengan manejos que por ahí tienen que adaptarse, y también fondos para generar planes de conservación y de uso sustentable de los bosques. Entonces, lo que pasa es que cada provincia hizo su mapita, acá los vemos, con estas 3 categorías. La ley también establece que cada 5 años estos mapas se tienen que actualizar según la realidad de lo que vivió la provincia y las comunidades de esa provincia durante esos 5 años. En Chaco está remil vencido, como en casi todas las provincias. Se venció creo que en 2014, soy medio quesa con los números. Y yo tenía no lo presenté, pero tenía justo acá cuestiones que tienen que ver con la actualización, que no puede ser regresiva, es decir, que siempre tenés que aumentar en lo que es la conservación de los bosques. Lo que es verde, que es de bajo valor de conservación y se puede desmontar, puede aumentar en el mapa. Puede aumentar el amarillo sobre el verde o el rojo sobre el amarillo y el verde. Y también tiene que ser participativo, o sea, una verdadera participación pública de la sociedad, ¿no? Esas son como las 2 cosas. En la provincia del Chaco, como digo, está vencido. Estamos con un OTBN vencido y entiendo, no me quiero meter donde no sé, pero entiendo que la justicia hizo un fallo que no se pueden aprobar desmontes ni ejecutar desmontes hasta que lo actualicen. Y a partir de ahí surgió un proceso de actualización que
creo que hay personas que tal vez están más al tanto de lo que está pasando en este momento. Nosotros con Proyecto Quimilero empezamos a participar, con Foro Gualama también, y dejamos de participar por diferentes cuestiones que no estábamos de acuerdo, largas de explicar, pero entiendo que continúa el proceso pese a que no solo nosotros, sino que todas las organizaciones, excepto una, que estaban participando de las mesas técnicas y de participación social, que eran las mesas que se armaron y que por ley se tienen que armar para que se haga esta actualización, todas las organizaciones que ellos llaman ONGs, pero en realidad algunas no somos ONGs, salimos. Nos salimos porque, bueno, por falta de transparencia, discrepancia en cuanto a qué es verdadera participación pública. No había, por ejemplo, representación de las naciones indígenas, por ejemplo. O sea, entonces, bueno, eso llevó a que salgamos y entiendo que avanzan, entiendo que está tratando de terminarlo para agosto, lo cual no sé, la verdad, con la pandemia cómo sería posible. Y bueno, hasta ahí más o menos sé, tiene 1000 millones de detalles, pero para no extenderme mucho, porque además es algo súper específico de la provincia, cuando entiendo que en Salta está empezando y en otras provincias ya se avanzó más aún. Gracias, Micaela. No sé si había manos levantadas. Tenemos en el chat Por ahora no, seguimos con los chats. Tenemos en el chat la dirección de web de JUM, donde pueden encontrar más información, también la de REDAF, todo eso está en el chat. La sentencia que mencionó Julio también está acá en el chat. Para José, ¿el IDACH apoya los reclamos indígenas? Preguntan. Hola. Sí, en una presentación dentro de la reserva, creo que había hecho una presentación. Después las otras, los otros problemas territoriales, no, nada, ausente. Y también te preguntan, en las 300.000 hectáreas de las que hablabas, ¿hay desmontes y siembra de soja? Desmonte con topadora no creo, digamos, pero hay mucho, como quien se dice en la zona, ¿no? Chimbeo de rollos, de poste, y la depredación de la fauna sería la caza ilegal, ¿no? Y también últimamente se está pasando como un pasaje, digamos, sobre lo que es la venta de estupefacientes, ¿no? Ahí creo pista ilegal, todo eso. Así que lo peligroso de todo esto es que por ahí lo que uno no quiere y no quiere imaginar, digamos, es que se reclute como mulas a hermanos huichí de la zona. Eso, digamos, es lo que uno no quiere imaginar, ¿no? Pero dada, digamos, la circunstancia, digamos, es decir, que no hay controles fronterizos, digamos, por parte de lo que es Salta o Formosa, digamos, se llega también por esos lados, ¿no? Todas las cosas malas, digamos, que uno no quiere imaginar. Y también te preguntan qué pasó con el INADI y la ley 23.302 respecto a las adjudicaciones de tierras a la comunidad desde condición registral ante los registros de las propiedades inmuebles provinciales. ¿Cómo están titularizadas? Es algo bastante técnico. Sí, no, el INAI estuvo ausente
ya creo que hay una ley que es la 26.166, si no me acuerdo, que estipula en su momento estipuló, por ejemplo, el relevamiento territorial sobre las tierras indígenas, ya sea la que no estaban escrituradas las ocupaciones, o en caso de que también haya, por ejemplo, territorio ancestral o cementerios ruinas, digamos, no se hizo nada. Creo que se ha hecho anuncio 3 veces, esta creo es la tercera vez y todavía ahí nada. Creo que Andrea estaba pidiendo la palabra, quería comentar algo sobre el OTBN. Sí, es rápido. Hoy hubo reunión sobre ese tema del ordenamiento territorial de bosques nativos en una comisión de bosques y biodiversidad de un Consejo del Ambiente provincial que se creó a fines del año pasado. Y después de muchos meses de pedir, como decía Mica recién, muchas organizaciones que empezamos a participar en esta comisión de bosques y biodiversidad, luego de mucha insistencia de exigirles mayor participación de las comunidades indígenas, finalmente hoy una novedad que me parece importante, que si ustedes tienen contacto con distintas comunidades indígenas de la provincia, puedan participar para exponer su opinión. Van a hacer talleres específicos por zona en varios puntos de la provincia para que puedan opinar las comunidades que viven en sus lugares, en sus regiones. Entonces, para que no quede solo entre criollos blancos, ¿no es cierto?, todo esto, y entre corporaciones y producciones extensivas, intensivas, contaminantes solamente el ordenamiento territorial. Eso era una información, digamos. Ya tienen delimitadas las zonas y están, me enteré en esta reunión que tradujeron a los 3 idiomas el material técnico para explicar en qué consiste la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos. Esa es una información que quería pasar. Y una consulta a Julio, para sacarme de la duda. Nunca terminaron el relevamiento de la 26.160, ¿no es cierto? Era la 26.160 la de relevamiento de comunidades, ¿no es cierto? Sí, 27.400 ahora, vigente hasta diciembre o 30 de noviembre de este año. Hay que renovarla. Esa es una bandera que debemos enarbolar este año, porque este año se vence. Y es cierto, en general tenía una asignación presupuestaria. Durante los 4 años anteriores no se instrumentó el relevamiento, y ahora es cuestión de seguir nomás un poquito la información. Hay una movida muy fuerte, con incluso órdenes judiciales contra el INAI por los relevamientos territoriales llevados a cabo en Neuquén y Salta, enarbolando banderas Daniel Sapsay, los sectores ligados a las grandes empresas, a Benetton, a Lewis, invocando el derecho de propiedad como algo absoluto, con tapas en los diarios La Nación, Clarín, denuncias penales contra los funcionarios. No es un escenario fácil, por eso me parece que nosotros valoramos muchísimo estos espacios de intercambio de información, y podrían sistematizarse quizás con alguna regularidad para un poco horizontalizar y socializar la información entre muchos actores, porque en esto también hay otro escenario que yo lo ligo mucho a Bosques, que es el discurso de inclusión, cuando en realidad en el territorio nosotros vemos la exclusión de la que hablaba José, ¿no es cierto?
Sí, justamente por eso lo preguntaba, porque vemos que está creciendo la conflictividad, justamente porque no hay ese aseguro para las comunidades para poder decidir sobre el lugar en donde están viviendo. Y eso ahora, en este momento, este año, como están apurados en avanzar en la actualización del ordenamiento territorial de bosques, bueno, es bastante lo que comentaba Mica en su presentación al principio. Expulsiones, no hay legalmente a quién recurrir, las comunidades no tienen a quién recurrir, no hay comunicaciones permanentes por falta de redes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que vos ya conocés, ¿no es cierto? Y todos ustedes conocen. Por eso me interesaba recalcarlo, ¿no? Gracias. Bueno. ¿Otras preguntas, comentarios? Acá en el chat también pueden ir levantando algunos datos más, la ley 2660. Nos pueden escribir a nuestro correo, que también lo puse en el chat, si quieren los PowerPoint que los docentes han puesto a disposición. Y la clase grabada va a estar disponible la semana próxima en nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a verla y repasar el material y las exposiciones riquísimas de nuestros docentes. Gracias. ¿Alguien más? Quedaron abrumados. Abrumadas. Ahí está levantando la mano Miguel Canoura. Miguel, te escuchamos. A ver, ahí prendo la cámara, a ver si se ve. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por este espacio. Quería hacer una consulta, quizás César o Micaela me pueden contestar, porque yo noto la importancia que hay en la generación de datos, o en todo caso la falta de información que hay en algunas cuestiones. Quería preguntarles, cuando ustedes tuvieron que hacer sus investigaciones, hacer los relevamientos, si notaron en qué áreas de conocimiento en particular hay falta de información. Perdón, ¿se escuchó lo que dije? No sé si Miguel me preguntaba a mí. Yo creo, tomo un poco la posta, como dice Humberto Eco, si hay algo que tiene hoy esta realidad, es que no falta la información, sino que estamos abrumados de información, y quizás debamos tener alguien que selecciona cierta información que me parece relevante e interesante. Se nombraron varios conflictos, incluso varios conflictos judicializados, pero yo noto, en referencia a otras regiones del país, quizás más céntrica, que la conflictividad ambiental está muy en el territorio, pero no en lugares de decisión. Podría ser el último lugar de decisión, que es el Poder Judicial, pero yo no le voy a pedir a sectores que representan directamente a las distintas corporaciones en el Estado que tengan una lectura distinta a la que tiene su corporación. En todo caso, buscaré algunos aliados que me parece importante remarcarlos, que son todavía individuales dentro del Estado, o en las universidades, o en organizaciones no gubernamentales, como pueden ser las iglesias, como pueden ser las organizaciones de defensa del ambiente o las organizaciones de derechos humanos. Me parece que leer la cuestión o el conflicto en términos de derecho humano al ambiente tiene que tener para nosotros una construcción de una relación con otros sujetos que participan en la cuestión de derechos humanos. Ok. Y después la otra cosa que quería preguntar, o en todo caso, bueno, si sabían algo al respecto, porque también yo lo que noté en los últimos años, sobre todo en las evaluaciones de impacto ambiental, que es en un trabajo en el que yo estoy haciendo con UBA, UMAI, que notamos que en particular la sección sobre la aceptación social o las cuestiones sociales
carecen de mucha información o no se les da la suficiente importancia o relevancia. Entonces, a pesar de que cumplen con los otros criterios de la evaluación de impacto ambiental, que vendría a ser la línea de base, que vendría a ser la proyección de los impactos, entre otras cosas, pero siempre en la parte social carece o falta información o faltan, en todo caso, adecuarse a las preocupaciones o las problemáticas que hay de de las personas afectadas por el proyecto que se propone. O sea, en ese sentido, las veces que yo vi estudios de impacto ambiental, realmente parecía escrito por alguien de la primaria, y estoy siendo generosa. Realmente, yo nunca, como que nunca les había puesto atención, los vi hace poco, como que alguien me los pasó, me pidió que mire a ver una opinión de algo, y es gravísimo. O sea, las cosas que pasan en Chaco son gravísimas, porque los estudios de impacto ambiental, si es que se hacen, no siempre están disponibles, y cuando los ves realmente te agarras la cabeza. Y lo que dicen que es sustentable, mirá, desde la mayoría de las disciplinas no lo son, tanto en lo social como en lo biológico. Luego, respecto a lo que decías antes de la falta de información, yo creo que lo que pasa un montón es que le falta información a la gente que está en el bosque, en los montes. O sea, que no saben en qué color de estos mapas que yo mostraba están, no saben ni que existe esa ley, no saben lo que es un derecho humano. El otro día hablaba con una familia que los torturó la policía para avanzar con la frontera agropecuaria. Y ellos no... Che, qué macana, vos sabés cuando me acuerdo, qué bronca que me da. ¿Esto será que se puede hacer algo? O sea, hay mucha falta de información. Pero no es que le falte a los decisores políticos o que nos falte a nosotros por ahí. En ciencia te puede faltar algo, si no, no habría trabajo, obviamente. Pero la gravedad está en que la información no está donde tiene que estar, para mí. Ana levantó la mano. Sí, quería agregar algo ahí a la pregunta de Miguel. Creo que en los últimos años ha cambiado mucho la situación. Yo recuerdo cuando empezaron los desmontes la nueva avanzada, porque ya había una serie de desmontes en el este salteño. Por ejemplo, era bastante... No había información, esto que dice Micaela, del contraste entre las áreas ocupadas por las comunidades y donde había expedientes para solicitar desmontes. No había información del impacto acumulado. Cabe un poco aclarar que los estudios de impacto ambiental para que se apruebe un desmonte los paga la propia empresa que propone el desmonte. Entonces, obviamente, eso está sesgada, esa información muchas veces, porque quien pone la plata es el que está interesado en que se apruebe, ¿no? Entonces, a veces ocurre esto que decía Micaela, que uno lee cosas que no puede creer. Pero hoy había pensado en traer algunos párrafos de estudios de impacto ambiental, si es algo que te interesa, después pasaré con el contacto a Viviana. Pero sí, hay cosas que evidentemente dan risa, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, acuerdos que se hacen con familias criollas que tienen por ahí 60 vacas, y se les da 5 hectáreas, diciendo que lo que usan, o que en tal libro salió que lo que usan es más o menos 5 hectáreas a la vuelta. Y cualquier persona que trabaje en producción en la región chaqueña sabe que prácticamente hacen falta como 10 hectáreas para alimentar a cada vaca en la zona, y que no van a poder vivir más ahí directamente si aprueban, si acuerdan o suscriben ese acuerdo, ¿no? Así que como esas cosas se leen mucho. Y esto que mostraba por ahí en la presentación es también el cambio que se ha dado, porque hay universidades a lo largo de la región, y se han hecho estudios, pero faltaban quizá cosas a nivel más macro y ponerlos a disposición. De repente, no sé, la Secretaría de Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente de la Nación, cada año saca como un balance de desmontes por provincia.
pero no son datos abiertos, o sea, no son datos bajables y utilizables por las personas para superponerlos con su propia información. Entonces esas son las cosas que se empezaron a proveer de parte de grupos de investigación. Cada vez hay más interés. Hay un docente justo en la Facultad de Agronomía de la UBA que mostraba el impacto en las publicaciones que empezó a tener esto de tomar interés en la región chaqueña, que la verdad es que era una región invisible. Todos hablamos de la Amazonía y muy poco de la región chaqueña. No era tan conocida, o se dividía entre NEA y NOA, entonces la partíamos al medio, y es bastante reciente el estudio más dedicado de distintos grupos, como el que pertenece a Micaela y otros, sobre la región en su conjunto, el impacto acumulado, la visión. Este mapa que presentó ella inicialmente para mostrarlo de la ley de bosques, es un mapa que está recortado en la región chaqueña, entonces está hecho con una visión de región chaqueña y qué pasa con la ley de bosques en la región chaqueña. Eso yo diría que no es bastante reciente, para mi vida, ¿no? Por ahí vos sos más chico y más, pero sí, no era tan común. Tenemos que ir cerrando y la verdad que estamos tremendamente agradecidos por bueno, las exposiciones excelentes, por todo lo que trajeron, por todo el trabajo de la JUM también para coordinar, para que cada expositor y expositora pudiera estar aquí hoy. La verdad que muchísimas gracias. Esperamos seguir. Hoy era la última clase del primer bloque de este año de justicia ambiental, pero tenemos un segundo bloque en la segunda mitad del año, así que bueno, seguramente que vamos a seguir charlando. Nos hacemos conscientes de que tenemos mucho que aprender y mucho compromiso que tomar para difundir, sensibilizar y seguir luchando, ¿no? Y acá, bueno, acá hay saludos para Ana del grupo de ecología y, bueno, para un montón de gente, muy lindo también del grupo de ecología de la Parroquia del Valle. Ana antes estaba saludando a Alfredo Salivian. Alfredo va a estar invitado en la segunda parte del año también, porque realmente reconocemos su larga trayectoria con estos temas, que ha sido un aporte valiosísimo a través del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Nos encanta que estés acá, Alfredo. Bueno, que nos podamos encontrar también tiene un gran valor. Alguien me decía acá que no estamos abrumados, así que bueno, me alegro mucho, inquietos por seguir peleándola, me alegro, nos alegramos mucho, esa es la idea, que estemos inquietos, inquietas por seguir peleándola y nos podamos reencontrar entonces en la segunda mitad del año y seguir conociendo de estos temas, y bueno, seguramente que vamos a volver con el tema del Gran Chaco Sudamericano. Muchísimas gracias.